Muy buenos días para todos. Mi nombre es Jorge Ortiz. Yo soy abogado de la firma Loyola y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las herramientas de inteligencia artificial para abogados. La firma Loyola desde hace varios años se ha encargado de capacitaciones y cursos para estudiantes de derecho, jóvenes profesionales y funcionarios del sector público. Ahora vamos a hablar sobre una vista de las nuevas herramientas en este medio de tecnología que atravesamos en la actualidad. Primero vamos a conversar sobre la página web de interés que tenemos que manejar. No todo es inteligencia artificial como algunas personas lo plantean en este 2023. La primera de ellas es la página del TSJ, que siempre contiene las constantes actualizaciones de las sentencias del día a día. Tenemos páginas como Belex y Microjuris que tienen un sistema de suscripción que permitirá que obtengan unos motores de búsqueda mucho más avanzados y también tienen jurisprudencia clasificada. Hablemos un poco sobre el concepto de inteligencia artificial. De acuerdo al Parlamento Europeo, en el año 2020, nos indica que la inteligencia artificial es la habilidad de una máquina para presentar las mismas capacidades de los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. Entonces, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Bueno, son programas, son sistemas a los que el ser humano se encarga de integrarle una información y con esta información este sistema nos va a dar una respuesta. No es que el sistema piensa por sí solo, que se trata de una inteligencia, sino que son datos ya preestablecidos. Entonces allí nosotros podemos hablar de la responsabilidad que tiene esta persona al programar todos estos sistemas para que den una respuesta, porque también se pueden violar los derechos humanos en la programación y hacer el uso de estas inteligencias artificiales. Podemos hablar de algunas inteligencias que ustedes han utilizado y que tal vez no han hecho conciencia de lo que se trata. Por ejemplo, cuando ustedes colocan en cualquier buscador una palabra, por ejemplo, un equipo de fútbol, él se va a encargar de darle unos resultados. Bueno, todos estos resultados son producto de una inteligencia artificial que nos indica cuáles son los más buscados o de acuerdo a la búsqueda que nosotros realicemos nos va a mostrar publicidad, como ocurre en el caso de Instagram, que nosotros colocamos una palabra en el navegador, por ejemplo, vehículos, y se va a encargar de mostrarnos publicidad referente a concesionarios. Esa es una de esas inteligencias artificiales. En cuanto a los antecedentes, en la década de 1940, el matemático británico Alan Turing desarrolló el concepto de la máquina de Turing, sentando las bases para el campo de la inteligencia artificial. Propuso una prueba para evaluar si las máquinas podían pensar, conocida como el test de Turing. Esta, eh, esta prueba consistía en dos habitaciones donde se encontraban personas allí adentro y había otra afuera. Entonces, la persona que se encontraba afuera tenía que determinar si las que estaban adentro de las habitaciones se trataba de seres humanos o se estaba en presencia de una máquina. Luego, este test se cambió y en una de ellas había una máquina que daba un informe escrito y en la otra había un ser humano. Entonces, la persona que se encontraba afuera tenía que determinar cuál era la habitación donde se encontraba un ser humano y en la otra en la que se encontraba una computadora. Claro, estas máquinas han ido evolucionando desde esta década, pero ya se empezó a hablar de la inteligencia artificial y empezó a surgir esta interrogante de si las máquinas de verdad pueden pensar. Para 1956, en la conferencia de Dartmouth, el término inteligencia artificial fue acuñado por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon. Allí se discutieron ideas para simular el aprendizaje humano en máquinas. Habían psicólogos, habían ingenieros y también programadores, todos ellos con la idea de que las máquinas pudiesen pensar en el futuro. Claro, estas computadoras no son las mismas a la actualidad, porque eran máquinas que fácilmente ocupaban toda una habitación. Para el año de 1950 y 1960 se desarrollan sistemas de programas que son capaces de jugar ajedrez y que incluso nosotros podemos obtener en este momento en la facilidad de nuestro teléfono, descargar alguna aplicación de ajedrez y jugar contra esa computadora. O sea, estamos hablando de sistemas que ya tienen 50, 60 años y se ven todavía en la actualidad.
Para 1970 se expande la investigación de sistemas de expertos, redes neuronales y algoritmos de búsqueda. Surgieron los primeros robots móviles autónomos de Stanford y MIT. Estas máquinas cumplían roles sencillos como traslado de objetos y han ido evolucionando. Por ejemplo, en la actualidad podemos hablar de que esta inteligencia artificial ya tiene sensores y que por medio de la cámara son capaces de reconocer objetos. Por ejemplo, que este micrófono yo lo pueda colocar ante esa inteligencia artificial y que busque por internet cuál es la tienda que se encarga de venderlo y a qué precio y toda la información de envío. Estas inteligencias artificiales ya también pueden escuchar, por lo que no solamente nosotros tenemos que transcribir en la computadora lo que nosotros queremos consultarle, sino que ahora puede funcionar con comandos de voz. En 1980 se popularizaron sistemas expertos para diagnósticos médicos. Surgió el concepto de la inteligencia artificial simbólica, basada en reglas frente a la inteligencia artificial conexionista, basada en redes neuronales. Ahí se puede apreciar en la foto cómo eran estas computadoras de ese momento. Y estos diagnósticos médicos, bueno, han ido evolucionando tremendamente. Por ejemplo, en el caso, por hablar de la pandemia, existían sistemas de inteligencia artificial que se encargaban, de acuerdo a los datos que nosotros les arrojáramos, por ejemplo, hay un foco de contagio en este sector y estas son las personas contagiadas, y este sistema se encargaba de predecir cuáles iban a ser las zonas que serían las próximas en verse afectadas de acuerdo a los lugares donde estuvieron estos contagios anteriormente, si visitaron el metro, si estuvieron paradas de autobús, en sus lugares de trabajo, y esto ayudó muchísimo para predecir cuáles serían los próximos focos de contagio. Para el año de 1997, Deep Blue de IBM derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov y marcó un hito en las capacidades de la inteligencia artificial, porque por primera vez la máquina era capaz de ganarle al ser humano en ajedrez. Ya no solamente eran estos sistemas que se habían hablado anteriormente, en el que se podía simular cómo jugar ajedrez. En la década del año 2000 se expande el aprendizaje gracias a todos estos datos y algoritmos que se van agregando a las computadoras, y AlphaGo de DeepMind venció al Go mundial en el año 2016. Esto de AlphaGo se trataba también de otro juego de mesa, donde nuevamente la máquina podía vencer al ser humano. Ya estamos en un periodo más reciente con la inteligencia artificial conversacional, donde prosperó con asistentes como Siri, Alexa y ChatGPT. También hubo progresos en vehículos autónomos, traducción automática y reconocimiento de imágenes. Estas inteligencias artificiales funcionan como buscadores a los que nosotros les damos unas indicaciones básicas y ellos se encargan de darnos esa información. Por ejemplo, todos estos comandos de voz también se consiguen en el teléfono. Cada vez que nosotros le preguntamos, hey Google, ¿cuál, cuál será el próximo eclipse? ¿Cuál será el próximo juego de determinado equipo? O simplemente que se encargue de buscar una fecha. Por ejemplo, ¿cuál es la fecha de independencia de Venezuela? Todo esto nos lo puede arrojar estas inteligencias artificiales que funcionan por comandos de voz. Y aquí podemos hablar un poquito más porque en cuanto a progresos de vehículos autónomos, ya hay compañías que quieren sustituir personas con máquinas, con vehículos encargados de hacer repartos, de hacer entregas de comida, por ejemplo, o incluso sistemas voladores para que sea pues, mucho más sencillo realizar todas estas tareas. Y ya hablamos también un poco del tema de la traducción. Por ejemplo, sé que las personas que están viendo esta capacitación han hecho uso de algún sistema de traducción por medio de inteligencia artificial. Eso también se compone de ese sistema, pero tal vez no hemos hecho conciencia. La inteligencia artificial no es un tema nuevo, ya tiene bastantes años, pero desde este 2023 es que ha hecho más ruido con el tema de ChatGPT. Ya en la actualidad la inteligencia artificial sigue alcanzando
áreas como procesamiento del lenguaje natural, computer vision, robótica y aprendizaje automático. Se estudian temas como ética, sesgos y regulaciones de inteligencia artificial. Con esto del de las traducciones también podemos hablar de otra inteligencia artificial, por ejemplo Duolingo. No sé si alguno de los que están viendo esta capacitación ha hecho uso de ella, pero se está en presencia de otra inteligencia artificial, donde una persona se encarga de incorporar todos estos datos al sistema y de acuerdo a lo que tú coloques en ese sistema te va a responder. Como te digo, no se trata de un sistema que puede pensar por sí mismo, sino de sistemas ya programados. Entonces aquí es donde entran muchísimos debates éticos, morales, por el tema de los sesgos y las violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque existen inteligencias artificiales, por ejemplo, que pueden redactar documentos. Tú lo puedes solicitar. Por favor, redáctame un contrato de arrendamiento. Y se va a encargar de buscar por internet cómo que se redacta y te puede redactar pues, este contrato básico. Pero donde queda el debate ético de, ese es trabajo que le corresponde a los abogados. Hay inteligencias artificiales que pueden tomar fotografías tuyas y darle un toque como si fuesen fotografías profesionales en clínica, en tu escritorio jurídico, pero inteligencias artificiales que están programadas para detectar todo esto pueden dar respuestas morales e indicarte, yo no puedo darte esta respuesta, yo no puedo darte ese contrato de arrendamiento, esas fotografías profesionales, porque lo correcto, lo indicado es que tú busques a ese profesional para que haga ese trabajo. ¿Y por qué ocurre todo esto? Bueno, porque las personas configuran y programan todas estas inteligencias artificiales con esa intención de sustituir tareas que realiza el ser humano. Más adelante vamos a hablar sobre los sesgos y vamos a continuar con la regulación de la inteligencia artificial. En cuanto a su regulación en Venezuela, en fecha 6 de junio de 2023, la Subcomisión de Innovación propone la Ley para el Uso de la Inteligencia Artificial, regulando todo lo concerniente a creación de inteligencias artificiales, derechos de autor, uso de empresarios y el Estado, el uso para generar empleos y respuestas ante impactos negativos. En cuanto a la creación de las inteligencias artificiales, tenemos que observar con cuidado, porque, como se dijo, pueden violar los derechos humanos y las inteligencias artificiales responden y actúan de acuerdo a la forma en la que han sido programadas. Entonces, así como se han creado inteligencias artificiales para poder apoyar en la búsqueda, en el estudio, en algunos trabajos y tareas, también hay personas que han creado inteligencias artificiales con el fin de perjudicar a los demás. Por ejemplo, hay inteligencias artificiales que si tienen más de 30 minutos de grabación de tu voz, son capaces de replicarla y utilizarla. Por ejemplo, en Estados Unidos salieron varias noticias en portales donde un señor supuestamente recibe una llamada telefónica de su nieto solicitándole dinero porque tuvo un accidente de tránsito. Luego de una llamada donde ese señor se encarga de llamar a su hija y de llamar al teléfono de su nieto, verifica que él se encontraba en la universidad. Entonces habían utilizado la voz de este muchacho que se encargaba de realizar videos en su país para utilizarla para fines delictivos, para solicitar dinero, y ya ha ocurrido en diversos países. Empezó con inteligencia artificial que utilizaba voces en inglés y ahora en español. Entonces es necesario regular todas estas creaciones de inteligencias artificiales, porque así como pueden tener unos fines educativos o beneficiosos para la humanidad, también pudiesen ser perjudiciales. En cuanto a los derechos de autor, podemos hacer referencia a un tema muy sonado actualmente, que es el de las canciones. Por ejemplo, yo sé que hay fanáticos de algunos cantantes ya fallecidos que quisieran volver a escuchar algo nuevo, pero lamentablemente por cosas de la vida no es posible. Entonces estas personas se encargan de colocar en el sistema la voz y inventarse canciones nuevas, como ha pasado actualmente. Por ejemplo, este mes a Bad Bunny le crearon una serie de canciones y eso creó muchísimo disgusto para el artista, y él respondió también de una forma contundente, de que
Eso es ilegal, porque hay muchas personas que están utilizando las voces de los cantantes para lucrarse. ¿Qué hacen? Replican estas canciones, las modifican, le solicitan a la inteligencia artificial qué es lo que tiene que decir y luego las cargan en plataformas que pueden monetizar como Spotify. Entonces, ¿cuál es ese límite que tienen las personas, por ejemplo, de crear canciones, tal vez para ese público, por bandas que ya no existen, por cantantes que ya fallecieron y que tal vez puedan volver a escuchar esa voz de qué sería lo que estaría cantando en este 2023, pero es imposible saberlo. Hay algunas personas que es de agrado, pero hay otras que se están lucrando con ese talento, con esas habilidades que tienen estos cantantes. Entonces hay que poner un límite con todo esto. Vamos con el uso de empresarios y el Estado. ¿Cómo es esto? Bueno, hay empresas que se han encargado de sustituir al ser humano con inteligencia artificial. Por ejemplo, hay algunas en las que no es necesario que exista una persona de atención al cliente por medio de esa computadora porque sencillamente se encargó de buscar un programador y de crear un sistema que dé una serie de respuestas ya preestablecidas, que responda con una inteligencia artificial. Y si se trata de algo mucho más complejo, entonces dejan un solo teléfono de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, está bajando la mano de obra en esta compañía y es sustituida por la inteligencia artificial. Entonces, todo eso también tiene que tener un límite porque estaría afectando la forma en la que se generan los empleos. En cuanto a las respuestas ante los impactos negativos, es, bueno, ¿qué va a ocurrir si alguna persona es capaz de cometer algún delito por medio de estas inteligencias artificiales? ¿Qué pasa si una persona se ve afectada en sus condiciones laborales ante una inteligencia artificial? ¿Quién se va a encargar de responder y de qué forma? En cuanto a esta comisión presidida por Luis Eduardo Martínez, se propone la regulación de todo esto en Venezuela. Pudiésemos también hablar en el caso de las criptomonedas, que nuestro país fue pionero en su regulación y por ende también pudiese serlo en la regulación. Para el año 2024 se prevé que la Unión Europea saque el primer texto normativo en cuanto a inteligencia artificial, pero Venezuela ya también se está abocando a todo este tema para crear sus cuerpos normativos. Vamos ahora con estas implicaciones éticas que se mencionaron anteriormente. Primero de ellos son los sesgos. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden perpetuar o amplificar sesgos humanos existentes si los conjuntos de datos usados para entrenarlos no son representativos o incluyen prejuicios históricos. Esto puede llevar a resultados injustos o discriminatorios. ¿En dónde se ha visto esto? Bueno, en páginas web de trabajos en donde se encargan de darle una preferencia a determinada persona que a otros. Por ejemplo, si tiene una preferencia sobre nacionales a extranjeros, ya pudiésemos hablar de que tiene un sesgo. Si esa persona tiene problemas, por ejemplo, de machismo, si es una persona eh, que se encarga de discriminar a los demás, pues ese sistema va a replicar esos mismos sesgos. Por ejemplo, se ha determinado que varios sistemas de inteligencia artificial tienen preferencia sobre contratación de hombres a mujeres. Entonces, el 80% de las contrataciones eran hombres. Todo esto se refiere a sesgos porque la persona que lo programó de esa forma hace que este sistema responda de la misma manera. Pudiésemos hablar también de los bancos, que ellos también utilizan sistemas de inteligencia artificial para determinar quiénes son aquellos que pueden optar un crédito bancario, por ejemplo. Entonces, si estamos hablando de que eso está en manos de una inteligencia artificial, bueno, ¿quién es la persona que se encarga de programarla? ¿Qué transparencia hay en toda esta información? ¿Cómo se puede verificar? ¿Cómo sabemos que la persona que se encarga detrás de esa computadora ha hecho un sistema totalmente imparcial y que va a tomar como iguales a hombres y a mujeres sin importar la edad? Claro, hay algunas cosas que sí tienen que tomarse en cuenta, como por ejemplo el tema de los estudios, trayectoria, pero eso ya es otro tema. Pero en cuanto a condiciones de las personas no deberían existir estos sesgos.
El siguiente de ellos es la transparencia sobre cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial, ya que se dificulta evaluar si son éticos. Los procesos del aprendizaje autónomo suelen ser una caja negra. ¿Por qué? Porque, como se decía, ¿qué ocurre con esta inteligencia artificial? ¿Quién es la persona que está detrás de ello? ¿Cómo está programado? ¿Qué es lo que hace que este sistema decida por una o por otra persona? Entonces, si se crea un sistema de inteligencia artificial que sea totalmente transparente, donde la persona al acceder a él pueda leer estas condiciones, de qué forma es que este sistema decide, pues no va a vulnerar sus derechos humanos. Pero si se trata de datos escondidos, el que no se sabe quién es la persona que se encarga de programarlo, la persona que responde ante ello, y la forma en la que se clasifican, por ejemplo, estos anuncios de trabajo, pues vamos a estar en presencia de vulneración a los derechos humanos, porque no se sabe qué es lo que hay detrás de ello. El siguiente de ellos es la rendición de cuentas, ya que puede ser difícil atribuir la responsabilidad si un sistema de inteligencia artificial causa daños. Esto plantea preguntas sobre quién debe rendir cuentas y cómo. Entonces, como se mencionaba, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de esta inteligencia artificial y quién va a ser la responsable? Porque puede existir un sistema, pero ¿quién es la persona encargada de programarlo? ¿Quién es la persona que se encargó de crear esa computadora? Sí, porque puede ser que el programador está haciendo su trabajo, pero la persona que creó esa computadora ha tenido un desperfecto respecto a la inteligencia artificial y puede verse responsable. O que la persona que está haciendo uso de ese computador con la inteligencia artificial, incluyendo datos, sea la responsable. Hablemos también de la privacidad, ya que grandes conjuntos de datos personales se usan para entrenar sistemas de inteligencia artificial, lo cual genera inquietudes sobre la vigilancia y el derecho a la privacidad. ¿Cómo es esto? Bueno, que si tú utilizas una inteligencia artificial, por ejemplo ChatGPT o Cloud, tú le estás dando esta información personal, porque primero vas a tener que acceder con algún tipo de cuenta que recoge tus datos personales y de acuerdo a lo que tú le vayas preguntando, pues él va almacenando toda esta información. Si hay una persona que se encarga de, por ejemplo, un proyecto personal y lo está ventilando por la inteligencia artificial, ellos pueden recoger toda esta información junto con tus datos personales y utilizarlo. Por ejemplo, yo estoy hablando ahorita de un proyecto donde voy a sacar un nuevo producto al mercado y yo quiero revisar algunos temas de redacción, entonces yo utilizo una inteligencia artificial y toda esa información la voy agregando allí para mejorarlo. Pero resulta que del otro lado del computador, los programadores que crearon esta inteligencia artificial pueden hacer uso de toda esta inteligencia, de toda esta información que se le está dando. En cuanto a las implicaciones éticas, continuamos con el trabajo humano. Como se decía, la automatización mediante la inteligencia artificial puede perturbar empleos y medios de subsistencia para nuestras personas. Esto tiene implicaciones éticas sobre cómo manejar esas disrupciones, porque hay algunas personas que hablan de que el abogado va a ser cambiado en el futuro, de que el juez ahora va a ser un sistema de computación y se encuentra en práctica y no muy lejos, porque en Colombia ya se están haciendo pruebas sobre él. Entonces, en cuanto a este sistema, ¿quiénes son las personas que están detrás? ¿Quiénes lo configuran? ¿De qué forma va a decidir? ¿Será que todo va a quedar en manos de una máquina? Y esto no es así, porque aunque se trate de una inteligencia artificial y que una persona se encargue de programarla, siempre va a tener que estar vigilada por el ser humano. Entonces, no va a llegar un juez a dejar todo en manos de la inteligencia artificial, sino que tiene que revisarlo. Incluso lo que se ha planteado es que se pueda realizar una especie de parte emotiva de la sentencia y que el juez se encargue de revisar si de acuerdo a todo lo que se encuentra allí es conforme a derecho y pueda decidir sobre ello. Pero estaremos hablando de que se trataría de un asistente y no netamente de un juez digital. Otro trabajo, como se mencionaba, de fotografía que intentan utilizar todas estas inteligencias artificiales. También las inteligencias son capaces de crear cuadros, de crear imágenes. Entonces, de todos estos dibujos,
nosotros ya no pudiésemos depender de un diseñador gráfico, sino que simplemente utilizamos este sistema. Entonces, pudiesen verse afectados. Estas inteligencias artificiales pueden hacer edición de videos, creación de flyers, por lo que se pudiesen ver afectados. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Bueno, la redacción de textos. Entonces, ¿dónde quedaría ese trabajo de los escritores? Si detrás de ese portal de noticias, periódico no, porque eso ya no se utiliza casi. Entonces, ¿cómo queda todo esto? Si ya no tengo que tener un escritor que se encargue de una oficina, sino que simplemente le pregunto a la inteligencia artificial para que me redacte un texto sobre el tema que yo quiera y luego queda actualizado y que sea referente a la ciudad donde yo vivo, que sí se puede configurar de ese modo. Es tanto que se le pueden adaptar roles a esta inteligencia artificial y decirle, tú eres un abogado venezolano de alto prestigio, gran conocedor del derecho penal, ¿qué harías en este caso? Como más adelante lo vamos a ver. Y sin duda se puede ver afectado el trabajo humano, porque hasta el tema de las encomiendas, de los delivery, ya también se plantea que sean sustituidos por inteligencia artificial, junto con trabajo como conductor, por ejemplo, de transporte público, que también ya está en prueba. Claro, estos sistemas se basan de sistemas como por ejemplo sensores, cámaras, para que no vayan a afectar la vialidad. En cuanto a la autonomía humana, tenemos sistemas como vehículos autónomos que planean dilemas sobre la toma de decisiones éticas y cuánta autonomía se debe delegar a la inteligencia artificial. Otro de ellos es la implicación sobre la manipulación sobre estas plataformas guiadas por inteligencia artificial, ya que pueden utilizarse para difundir información falsa o manipular el comportamiento humano a gran escala. Entonces, ¿qué es lo que estarían haciendo todas estas personas? Bueno, que utilizan la inteligencia para crear una noticia falsa de un hecho de terrorismo o, por ejemplo, un hecho de que un grupo va a ser perseguido en el país y lo difunden por 5, por 10 canales de información. Utilizan las redes sociales que quieran. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que esto se trata de información falsa o real si lo estamos viendo en varios portales de noticias? Bueno, entonces tenemos en presencia una violación a los derechos humanos donde la información es totalmente alterada por la inteligencia artificial. ¿Y de dónde proviene todo esto? Bueno, precisamente de la persona que se ha encargado de programarla, porque ese sistema de inteligencia artificial no puede pensar por sí solo, sino que es una persona que está detrás la que se ha encargado de añadir todos esos sesgos, de ocultar toda esa información y de manipular los medios de comunicación. Y también haciendo referencia a que, por ejemplo, Instagram y Twitter o X actualmente tienen esa opción de que te va a salir un aviso en la parte de abajo señalando que es de información dudosa lo que se encuentra en esta publicación. Así como hay inteligencias artificiales que pudiesen crear contenido falso para crear sus obras, también hay otras inteligencias artificiales que se encargan de verificar esta información. En cuanto al uso de armas autónomas, el uso de inteligencias artificiales en armamento autónomo genera debates éticos sobre el uso de la fuerza y la responsabilidad. ¿Cómo es esto? Bueno, imagínense esa máquina que se encarga de disparar, que tiene una, una cámara, tal cual como se ve en la diapositiva, que pueden observarla, y va por una ciudad y todo ser humano que pueda detectar la va asesinando. Bueno, esto es posible realizarlo con la inteligencia artificial porque pueden programarse para ello o que se utilicen drones que se encarguen de disparar o de atacar grupos específicos. Y todo eso es posible porque ya se está trabajando en ello, así como hay misiles que son capaces de interceptar a otros por medio de sistemas computarizados, también pudiesen crearse estas armas autónomas. Entonces, bueno, ¿quién sería el responsable ante todo ello? Ahora sí vamos con las herramientas de inteligencia artificial para abogados, luego de hablar un poco sobre todas estas implicaciones éticas y morales. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Bueno, que se tenga la inteligencia artificial como ayudantes, como asistentes que pudiesen servirnos a nosotros en determinadas tareas.
porque recordemos que la inteligencia artificial nunca va a poder sustituir esta labor que hace el ser humano como abogado. La primera de estas inteligencia artificial es Transcriptor, ya que es una herramienta que permite transcribir todos esos audios o entrevistas que nosotros tengamos grabadas, por ejemplo, o esos clientes tediosos que tú le indicas es que tenemos que reunirnos, ya sea presencial o de forma virtual, con una videollamada para atender tu consulta, y que lo que hace es que te envía por WhatsApp un audio de 20 minutos. Por supuesto que tú no lo vas a escuchar, pero puedes utilizar, por ejemplo, esta inteligencia artificial para que se encargue de transcribir todo lo que esa persona dijo allí. Entonces, si te es mucho más fácil obtener esa historia, ese relato en texto, pues pudieses utilizar esa inteligencia artificial. Otra de ellas es Textract de AWS, que puede extraer datos, texto y significado de documentos escaneados como PDF, imágenes, y es ideal para digitalizar y hacer texto buscable en documentos físicos. Entonces estamos hablando de que en tu oficina de trabajo te pasaron 10 imágenes de un documento, de una demanda, de una contestación, y tú tienes que trabajar sobre ello y la requieres también en digital. Bueno, entonces esta inteligencia artificial se encarga de transcribir todo por ti. La siguiente es Case Text Cara. Es una herramienta de búsqueda legal impulsada por inteligencia artificial que encuentra precedentes legales altamente relevantes, potencia la investigación legal. Entonces, en las primeras diapositivas estamos hablando de que existían métodos tradicionales que teníamos que buscar en la página de TCJ, que podíamos valernos de otra de suscripción de paga como Microjuris o Belex. Y en este caso contamos con una inteligencia artificial que se encargaría entonces de buscar por todos estos sistemas cuáles son los antecedentes más relevantes y recientes, por ejemplo, en materia de restitución internacional. Otra inteligencia artificial es Neuralogic, que automatiza la creación de borradores legales personalizados a partir de cuestionarios. Tú revisas y finalizas el escrito. Entonces, yo planteo hacer una solicitud ante el tribunal y esta inteligencia artificial se encarga de hacer una especie de test donde tú vas a responder todas estas preguntas y de acuerdo a las respuestas se va a encargar de realizar ese borrador. Pero como se dijo, no es el definitivo porque el abogado, el ser humano, es el que se tiene que encargar de finalizar y darle el punto final a todos estos escritos. El siguiente es Alright. Permite que puedas hablar mientras la inteligencia artificial transcribe lo que vas diciendo. Es muy acertada en la escritura, prestando atención a los signos de puntuación y acentos. Entonces, si nosotros tenemos un documento y no tenemos que estar viendo el documento y a la computadora para poder escribir, sino que sencillamente podemos leerlo y luego hacemos una verificación de todo este texto que transcribió la inteligencia artificial por nosotros. La siguiente es Abochato. Es un chatbot que puede recolectar información inicial de posibles clientes en las 24 horas, filtra y clasifica leads. ¿Cómo es esto? Bueno, por internet hay anuncios donde, por ejemplo, están buscando abogados en el área mercantil, abogados corporativos. Bueno, entonces esta inteligencia artificial se va a encargar de buscar por la red cuáles son los anuncios más recientes y los intereses de estas personas, qué tipo de abogado se encuentran contratando para que nos lo presente a nosotros y de alguna forma sea mucho más sencilla la captación de estos posibles clientes. La siguiente es Case Rebuttal. Analiza argumentos legales y encuentra puntos débiles. Sugiere contraargumentos para refutar casos. Entonces, ¿cómo sería esa discusión que nosotros pudiésemos tener con algún colega en esa oficina cuando estamos preparando un caso? Si mi argumento para el caso es este, ¿tú qué pudieses opinar en contra para yo estar atento? ¿O con qué yo tengo que cubrirme en este caso? Bueno, esto es lo que hace esta inteligencia artificial. Nosotros le damos la información, cuáles son nuestros argumentos y se va a encargar de darnos una respuesta con qué puntos nosotros pudiésemos tener mayor cuidado, qué es lo que potencialmente pudiesen respondernos a nosotros. Otra inteligencia artificial es Clerk, que agenda reuniones automáticamente analizando correos e intercambios entre abogados, clientes y equipo legal. ¿Cómo sería esto que tú tuvieses esta inteligencia artificial en tu correo electrónico
que te llegue una solicitud de reuniones o de consulta y que esta inteligencia artificial se encargue de delegar, de distribuir esta información. Por ejemplo, si llegan por tema de una asesoría, le notifiquen a nuestro equipo legal para que revise el correo o clasifique toda esta información o para esos abogados que utilizan herramientas como Google Workspace o que utilizan el calendario de Google que te presenta una serie de alarmas y notificaciones para que no te pierdas en tus actividades y lleves todo un poco más ordenado. Pues claro, hay personas que utilizan las agendas, almanaques, pero nosotros en esta era tenemos un sinfín de herramientas para ayudarnos en nuestro trabajo y que podamos organizarnos de una mejor forma. Entonces, ¿cómo sería esta inteligencia artificial que nos agende reuniones y que nos muestre en el teléfono el día de mañana? Tienes que hacer esto, tienes que estar atento con determinada reunión, con determinado caso o una llamada pendiente con un determinado cliente. Por último, tenemos Logic Writing Assistant. Ayuda al escritor en la redacción de documentos legales, verificando citas, coherencia y corrección gramatical. Entonces, nosotros escribimos un documento y tenemos dudas acerca de la redacción o tenemos alguna falla, bueno, entonces lo podemos presentar ante esta inteligencia artificial que se va a encargar de darle una revisión y corregir esos errores o citas que pudiese tener. Ahora vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar sobre la gobernanza de la inteligencia artificial. Ya vimos algunos casos de violaciones a los derechos humanos, cuáles son las inteligencias artificiales que nos pueden servir a nosotros como herramientas. Y ahora vamos con esto de la gobernanza de inteligencia artificial. ¿Cuáles son esas regulaciones existentes y las nuevas regulaciones? Bueno, para el caso de Venezuela, actualmente pues no existe regulación de la inteligencia artificial, pero van a venir cuando salga este texto de la Unión Europea para el 2024. Probablemente entre los países empiecen a interiorizar, bueno, todas estas normas, porque no se está hablando solamente desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista civil. Podemos también ahorita tocar lo referente al estudio de casos, porque ya mencionamos lo que era el transporte, estos conductores que van a ser sustituidos por inteligencias artificiales. En esta imagen podemos observar también un medio de delivery de Domino's Pizza que se encuentra totalmente automatizado por inteligencia artificial y que se encarga de hacer entregas. Y en cuanto a cirugías, pudiésemos plantear algunos casos. Por ejemplo, allí en la máquina se puede ver un eco y un brazo robótico. Entonces, pudiésemos plantear el siguiente: ¿qué ocurre en esas operaciones a distancia donde hay un médico que se encuentra en otro continente, pero por medio del computador y un sistema es capaz de realizar una operación en otro país, ya sea manipulando esta máquina o simplemente dando indicaciones? ¿Qué ocurre si llega a pasar una mala praxis? ¿Quién sería el responsable? ¿El médico que se encuentra en el otro país? ¿El proveedor de internet que en ese momento tuvo alguna falla? ¿El computador que se utilizó conectado a la máquina en la sala de quirófano? Y de toda esta máquina que contiene cámara, que contiene sensores, que puede contener brazos robóticos, ¿quién es el responsable si cada uno de estos componentes fue creado en un lugar distinto? O si en realidad la persona que es responsable es la que se encuentra allí en la sala de quirófano por alguna otra causa. Entonces son muchas cosas que a nosotros nos ponen a pensar, ajá, ¿quién sería el responsable? Entonces en este caso también ocurre con los vehículos. Ahora, en cuanto al trabajo remoto, a raíz de la pandemia ha aumentado enormemente, porque las personas ya no tienen que asistir a esta oficina y han quedado incluso nuevos trabajos, donde un asistente virtual puede encargarse de tareas desde la comodidad de su casa, de planificar reuniones, de llevar agendas, de atender teléfono, de contestar correos electrónicos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando estas inteligencias artificiales tengan cada vez más capacidades? Porque si estamos hablando de que ya pueden dar respuesta por medio de esa cámara web, de comandos de voz que son capaces ya de determinar estos objetos que se les presente y que lo busquen por internet, que pueden redactar documentos, que son capaces de redactar contratos, que pueden crearnos imágenes. ¿Qué va a suceder con todos estos trabajadores que se encuentran detrás?
Vamos a continuar ahora con la responsabilidad legal. Las leyes existentes, por supuesto que no pueden dar abasto a esto. Entonces, es necesario que se creen todas estas regulaciones con marcos normativos y que den garantías con fondos de compensación. Por ejemplo, en Venezuela hay una compañía que se va a encargar de crear inteligencias artificiales para el tema o para el área de la salud, como estaba comentando anteriormente, de las operaciones, que se encuentra en un quirófano, que una inteligencia artificial se encarga de hacer estos diagnósticos que sí se están utilizando. Por ejemplo, hay una inteligencia artificial que es capaz en cuestión de minutos de detectar el cáncer, a diferencia, en contraposición, a estudios que pueden demorar de 2 a 3 semanas. Entonces sí pudiésemos tener una ventaja en cuanto a la inteligencia artificial, pero estas personas que se encarguen de crear estos sistemas van a tener que dar garantías y crear fondos de compensación para las posibles víctimas. O sea, no pudiésemos esperar a que ocurra un hecho indeseado para solicitarle a estas empresas para que respondan. Incluso pudiésemos hablar de que el Estado también tuviese responsabilidad en esto, porque si nosotros decimos que hay una compañía que crea inteligencia artificial en el área de la salud en Venezuela, tiene que estar avalada por el Estado. Entonces el Estado también sería responsable sobre estos posibles hechos de mala praxis. También sería necesario que se realice un estándar técnico donde el Estado regule cuáles son estas condiciones para el funcionamiento y quiénes son las personas que se encargan de la programación, y que se trate de un sistema totalmente transparente donde el usuario sepa cuáles son las condiciones del uso de estas inteligencias artificiales y siempre tenga en consideración cuáles son las posibles consecuencias y cómo se responde. Porque hay casos, por ejemplo, estas inteligencias artificiales que estaba mencionando anteriormente, donde los comandos de voz entran en juego. Por ejemplo, hay una de ellas que se encarga de recibir órdenes y ejecutar estas tareas sencillas. Por ejemplo, hay una donde una señora se encarga de ordenarle a esta inteligencia artificial que la agende una cita en la peluquería. Entonces, la recepcionista de la peluquería contesta la llamada y en ningún momento es capaz de determinar que está en presencia de una inteligencia artificial por la calidad de la voz que tiene este sistema y la coherencia con la que responde. Entonces, la señora que se encuentra en la peluquería le agenda una cita en la peluquería y en ningún momento se entera. Entonces, en cuanto a estas regulaciones, también será obligatorio que la persona sepa en qué momento se encuentra en contacto con una inteligencia artificial o si se trata de un ser humano. Ya para finalizar, queda mi agradecimiento por prestar su atención y su interés en este tema de la inteligencia artificial para abogados. Pueden seguirnos para más capacitaciones en la cuenta @firmaloyola, así estamos en Instagram, donde periódicamente nos encargamos de brindar este tipo de capacitaciones para actualizar a nuestro gremio. Muchísimas gracias.